Dicen de ella que fue la enciclopedia del cante, la niña de los peines. Consiguió hace un siglo algo por lo que todavía hoy toca seguir luchando, que se valorase más su obra que su condición de mujer en un mundo de hombres. Pastor abordó, entre otros palos, la saeta, el rezo cantado de estas fechas de pasión. En el centro de ese triángulo del arte, la mujer y la Semana Santa, se maneja como pocos Manuel Jesús Roldán. Profesor, escritor y divulgador incansable, analizamos de su mano la relación de amor y odio entre los tres vértices de ese triángulo con una caña en la Alameda. Manuel Jesús, el camino hacia poner a las mujeres en su sitio en la historia del arte, ¿en qué punto está ahora mismo? Ahora está en un punto, yo creo que álgido, como nunca ha estado en la historia, ¿no? Hay una especie de mirada clara y objetiva a hacer que las mujeres pues aparezcan como una justa reivindicación. Es decir, las mujeres siempre han existido en la historia del arte, que es un poco la idea del libro. No siempre han estado olvidadas, que creo que es otra idea muy importante, es decir, ha habido mujeres triunfadoras a lo largo de la historia, no podemos hacer una especie de saco en la cual metamos simplemente una especie de queja con respecto a la situación de las mujeres, y veo también que junto a esa reivindicación puede haber muchas interpretaciones parciales, ¿no? Que es una cosa que a mí me gustaría evitar, ¿no? Es decir, hay una especie de, en ocasiones, de una caída en buscar un cierto victimismo que en el fondo creo que no es bueno. Es decir, no podemos meter en un mismo saco la idea de que siempre las mujeres fueron olvidadas, ¿no? Ha habido mujeres muy reconocidas, el silencio ha sido una cosa posterior. De hecho, en ese saco quizá entraría el hecho de que, vale, se habla más de, por ejemplo, de Artemisa Gentileschi, pero se habla mucho del tema de la violación, o de Frida Kahlo y su relación, sus tejemanejes con Diego Rivera. Nos hemos interesado más por los personajes, pero ese interés va en paralelo con el interés por su obra. Es una de las ideas del libro, sin duda alguna. Mira, yo siempre pienso, estoy muy de acuerdo contigo, que a las mujeres se les ha, digamos, envuelto una especie de celofán tipo Sálvame. Es decir, sabemos de Artemisia el tema de su violación, sabemos de Frida Kahlo todo aquello que es referente a sus amores con Diego Rivera, todos sus problemas de enfermedad, de salud, todas sus operaciones, su estética, cómo vestía, su fotografía, etcétera. Pero yo le pregunto a cualquiera de mis alumnos, es una pregunta recurrente, ¿qué sabes de Frida Kahlo? Y te saben la carcasa de fuera, es decir, que si en las relaciones con el mundo comunista, que su intelectualidad, que si sus operaciones, que su bello sí, bello no, que si su forma de vestirse al modo mexicano, pero luego no te saben decir 5 o 6 obras de ella. Entonces, eso ocurre con la mayoría de muchas autoras, ¿no? El caso de por ejemplo, de Camille Claudel, ¿no? Bueno, pues sí, sabemos que su mala situación con respecto a que ella está maltratada por Rodin, pero no sabemos reivindicar sus obras, ¿no? Entonces, el libro parte con la idea de reivindicar su obra, porque es la forma de hacer justicia. Es decir, no estamos hablando de un enfrentamiento entre sexos, ni estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de reivindicar una cosa que es justa, que es una obra bien hecha, es la obra de muchas mujeres, claro. Ahora mismo en muchos museos se está reordenando la colección permanente para darle más lugar a las mujeres. ¿Podemos pecar de exceso de celo y que ahora, por darle sitio a esas obras femeninas, se queden fuera piezas que son de mayor categoría? Podría ser. Lo que pasa es que creo que hay que buscar una especie de discurso inclusivo, es decir, de un discurso en el cual no se meta a mujeres porque sean mujeres, sino por su calidad. Es decir, yo creo que no debemos reivindicar un número ni una cuota, sería una falsedad y además sería, yo creo que algo absolutamente injusto. No es cuestión de meter, por decir, bueno, pues no teníamos ninguna mujer y ahora tenemos 7, no. Hay que buscar la calidad de esas mujeres que merezcan estar en el museo. ¿Qué ocurre? Que los museos se hicieron en una época fundamentalmente masculina. Los museos son fundamentalmente del siglo XIX. Es una mirada decimonónica que se hace, bueno, cuando llegan las desamortizaciones, cuando se hacen las grandes colecciones, y claro, se hace más un prisma masculino. Y ese prisma masculino lo que incluyó es que en muchas ocasiones obras que eran de hombres o que eran de mujeres, perdón, se analicen como obras de hombres, o obras que eran de mujeres se aparten. Entonces ahí está la selección del gusto, ¿no? Esa selección del gusto que se hizo en el siglo XIX en realidad pues llega prácticamente hasta el siglo XXI, porque seguimos copiando el mismo criterio, ¿no? Se sigue copiando el criterio para el museo y se sigue copiando
para los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea ahora no es reivindicar simplemente por hecho de ser mujeres, no. Reivindicamos la calidad de esas mujeres en los museos, ¿no? Y hay un poco que mirar con ojos del siglo XXI, ojo, no reinterpretar la historia, en la historia no hay que reinterpretarla, pero sí mirar desde el siglo XXI y ver cómo se cometió una injusticia en el siglo XIX, sobre todo en la selección, y entonces que las selecciones sean mucho más objetivas. La verdad es que la Roldana se está convirtiendo en la estrella del Museo de Sevilla con esa exposición del Belén que hubo hace poco, con la última adquisición. Es quizá una de las mujeres que menos olvidadas ha estado en la historia del arte, porque hasta ayer por la mañana cualquier pieza sacra aquí en Andalucía que tenía una cierta calidad o se atribuía a Martínez Montañés o a ella. Pero ella fue conocida en su tiempo, es decir, ella, me pones un ejemplo muy claro de mujer que ya triunfó. Es decir, de mujer que, bueno, triunfa porque se hace independiente, porque se hace independiente en Sevilla, porque se hace independiente en Cádiz, porque se hace independiente en Madrid, y nada más y nada menos que se convierte en la gran escultora de cámara tanto de la corte de los Austrias como de la corte de los Borbones. Es decir, ella es una triunfadora a nivel europeo, es decir, yo creo que en el barroco no hay nadie como ella, ¿eh? Es decir, ella ya triunfa en su momento. Ella ya se hacen biografías y estudios sobre ella, bueno, en el mismo siglo XVIII. Se está hablando sobre la Roldana, de forma que ella ya estaba muy cotizada en su momento, ¿eh? ¿Qué ocurre? En su momento, bueno, pues también ocurrió, sobre todo en su etapa sevillana, que mucha de su obra se diluyó en la del taller, pero es normal, también era un taller muy amplio, un taller en el cual la etiqueta de Roldán, bueno, ahí prácticamente entraba casi todo el mundo, ¿eh? La etiqueta de Roldán, entraba el padre, entraba la hija, entraba su hermana, entraba muchos colaboradores del taller con la etiqueta de taller de Roldán, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad lo que estamos viviendo es, sobre todo desde que se hizo la exposición de Londres, de lo Sagrado Hecho Real, se produjo una revalorización de la talla en madera, que es algo que normalmente había tenido una muy mala consideración, ¿no? Esa talla en madera conlleva que, bueno, lo que antes se había visto de una forma muy despectiva se empieza a cotizar. Y es, por ejemplo, yo creo que hay una compra muy importante, que es la compra que hizo el Metropolitan de Nueva York. Hace una compra que es el Entierro de Cristo, por una cifra desorbitada, no se ha sabido muy bien cuál es, y que es una de las últimas grandes obras de la Roldana que sale de España. Claro, ese interés desmedido, evidentemente, un poco es una especie como de tirón de oreja para lo que ocurre siempre aquí, es decir, tienen que venir desde fuera a decirnos, oye, que es que esto es una escultora de primer nivel, de primera calidad, ¿no? Entonces ahora parece que estamos mirando bajo el prisma del mercado, es decir, es que la Roldana es muy cara, por encima de cualquier otro escultor del mismo siglo XVII. Se une la dificultad de encontrar obra suya y se une, bueno, pues esa cotización, ¿no? Entonces es un ejemplo real, no solamente de ahora, sino que realmente viene en el tiempo, es decir, es que la Roldana ya fue cotizada en su tiempo. Y dentro de todas esas obras que se le atribuyen y que todavía no se sabe muy bien de quién son dentro del taller de Roldán, ¿podría estar la Macarena? Podría estar, ¿por qué no? Claro. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que quitarnos un poco esa idea de única autoría de una obra que muchas veces tenemos. Es decir, muchas veces no logramos entender lo que es un taller del siglo XVII. Es decir, los talleres del siglo XVII van un poco en la órbita de lo que hizo Rubens en la primera mitad del XVII. Un taller, participaba gente de primerísima calidad, pero en realidad todos podían participar en la obra final. Martínez Montañés es un caso, es decir, Martínez Montañés en la primera mitad del XVII, en el mismo taller, bueno, pues trabaja Juan de Mesa, pues trabaja otros autores, lo que acaban creando, lo que acaban haciendo es que participan en la obra final, de forma que la obra final es muy difícil decir de quién es, ¿no? Bueno, en el caso de una Dolorosa sí solía ser un encargo personal, es decir, no se hacía un encargo, un retablo si se encargaba al taller, pero una Dolorosa sí era normalmente a una persona concreta. Pero claro, en el caso de que se encargara al taller de Pedro Roldán, bueno, allí pudieron participar más de una mano. Allí pudo participar la propia Roldán, allí pudo participar cualquier oficial de esos olvidados que muchas veces se nos olvida, ahí está Cristóbal Pérez, que bueno, tenemos un condicionante que es también un condicionante negativo para nuestro tiempo, y es aquello que ha llegado a hermandades y cofradías. Lo sobrevaloramos, mientras lo que no ha llegado a hermandades y cofradías ha hecho que algunos autores pues se queden ahí un poco como en un segundo plano, y son de un primer plano, ¿no? ¿Podría ser la Macarena de la Roldana? Evidentemente podría serlo,
pero yo la dejaría en esa segunda mitad del 17, en la cual la hermandad, bueno, pues hace la reforma prácticamente de todos sus enseres. De hecho hay unos últimos descubrimientos que hablan de esa orientación, de cómo se termina de hacer el misterio, se reforma el paso de misterio, se hacen los ángeles de la canastilla y evidentemente la roldana, sus talleres andan por ahí, ¿no? Las hermandades, igual que la historiografía del arte, han hecho en las últimas décadas su proceso de transición hacia la igualdad entre la mujer y el hombre. ¿En qué punto crees que está en este momento? Pues mira, en un punto muerto. En un punto muerto. ¿Por qué? Pues porque hubo un salto, yo creo que hubo un salto cualitativo, perdón, más que cualitativo, cuantitativo, cuando las mujeres entran como nazarenas, ¿no? Eso, digamos, entre comillas, es una supuesta igualdad que ya existió en la historia, no se nos olvide, ¿sí? La historia de la Semana Santa hay que mirarla con mucha perspectiva, ¿no? Y recordemos que a lo largo de la historia las mujeres fueron nazarenas hasta los años 30, hubo mujeres nazarenas, ¿no? Hubo disposiciones de Yundain que la recortaron y luego ya en el franquismo se recortaron del todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en la situación actual evidentemente era ridículo que las mujeres no participaran en las cofradías, ¿no? Cuando se alcanza esa igualdad, la igualdad llega al cuerpo de nazareno, pero no llega a los cargos dirigentes. ¿Pero por qué es muy difícil verlo, no? Probablemente porque haya, supongo, por una dinámica que se arrastre de mucho tiempo, es lógica. Supongo que incluso hay también, las propias mujeres a lo mejor se han amoldado a no dar ese salto y participar directamente en la dirección de las hermandades, pero claro, es una dinámica también, entre comillas, muy de la Iglesia, ¿no? Si nos vamos a la propia jerarquía eclesial, que evidentemente es muy masculina, o al propio Consejo de Cofradía, que es muy masculino, pues evidentemente son dinámicas que se repiten y que yo creo que sí que hay que romper, ¿no? Ahí no se ve el nivel de igualdad que se observa luego en cualquier otro sitio. De hecho, cuando ha habido una hermana mayor, que ahora mismo en Sevilla de 70 hermandades de Semana Santa no hay ninguna dirigida por una mujer, pero cuando lo hubo, el caso de Maruja Vilche en tu hermandad de los Javieres, por tomar decisiones similares a las de hermanos mayores hombres, se le criticó 3 o 4 veces más. No te quepa ninguna duda, es decir, cualquier cosa que le podamos achacar de actuación negativa a una mujer, ya la ha hecho antes un hombre, pero a lo largo de múltiples siglos de la historia, es decir, eso es una obviedad, ¿no? Es cierto que van a estar bajo la lupa. Yo recuerdo, yo estaba en un cuerpo de nazareno, yo pertenezco a 2 hermandades, a Pasión y a los Javieres, ¿no? Bueno, pues los Javieres yo viví cuando se incorporaron las mujeres. De hecho, viví el primer año en el cual participaron de forma, entre comillas, a modo de prueba. Y además se dijo a modo de prueba, ¿no? Bueno, yo recuerdo que aquello era como una especie de mirada a todo el mundo a ver que sabíamos que estaban saliendo mujeres, pero bueno, que era una especie de prueba, ¿no? Y recuerdo el primer año en el cual salen mujeres, esa obsesión enfermiza del público en mirarte, en ver si tus manos le correspondían a una mujer, en ver si por tus formas tú podías ser una mujer, es decir, eso afortunadamente yo creo que está ya superado, pero sí es cierto que cuando llegue la igualdad en el tema de directivo, digamos, de dirigente, la lupa es de muchísimas dioptrías, no te quepa duda. Bueno, donde también se ha puesto la lupa en este año en el que no vamos a tener pasos en la calle, pero sí muchas exposiciones, es en el cuidado con el que se trata el patrimonio que hemos heredado. En ese montaje de las exposiciones se han visto actitudes que han recibido bastantes críticas. ¿Somos conscientes los cofrades del valor de lo que tenemos entre manos? No somos conscientes en absoluto. Sí, en absoluto. Yo hice un comentario con respecto a esa exposición. La exposición es magnífica, se puede discutir más o menos, pero evidentemente es que en Sevilla hay tanta calidad que una exposición ambiciosa pues puede mostrar un patrimonio excepcional, ¿no? Pero es que aquí movemos imágenes de primer nivel europeo en el barroco y las movemos continuamente. Las imágenes se hicieron para eso, salvo algunas que se hicieron para un retablo, la mayoría se hicieron para eso. Es decir, el autor, Martínez Montañés, sabe que cuando está haciendo una obra, que es una obra maestra de la escultura universal, pero sabe que se va a mover todos los años. Y Juan de Mesa sabe que su imagen se puede un día mojar. Eso lo saben perfectamente, porque se hicieron para eso y tienen sentido porque se siguen usando para eso. Es decir, si nosotros las hubiéramos metido en museo, las habríamos convertido en un objeto de museo que pierde todo su valor, al cual nadie le reza, al cual nadie la contempla, al cual nadie le siente devoción, con lo cual hemos roto el concepto de la imagen. Es decir, el arte tiene una función
y la forma que tienen esas imágenes siguen a una función. Las habríamos perdido. Eso no quiere decir que al mismo tiempo no sepamos conservar. Y normalmente no tenemos una gran formación a la hora de saber mover estas imágenes. La formación no tiene por qué ser muy profunda, pero bueno, el uso de almohadillado, de sistema de protección, el uso de guantes, el traslado con unas debidas condiciones, el no usar, bueno, sogas, cuerdas, etcétera, que estén en contacto con las imágenes, es decir, una serie de normas básicas que se podrían aprender y además que se podrían dar como curso formativo en todas las hermandades, es decir, una especie de responsable de patrimonio que dijera, bueno, no se puede emplear tal producto corrosivo para la plata, no se puede emplear tal producto corrosivo para la limpieza del dorado, hay que usar determinados paños que no sean agresivos a la hora de quitar el polvo, es decir, una cosa básica, ¿no? Y desgraciadamente no llegamos ni a eso, no llegamos ni a eso. Entonces tenemos entre las manos un patrimonio valiosísimo y no lo sabemos. Bueno, Manuel Jesús, y todo este patrimonio que tenemos, ¿sería conveniente tenerlo todo un año en un museo, en un centro de interpretación, como se ha hablado tantas veces, y como tienen en otras ciudades? Es obvio que el patrimonio no puede estar en cuartos trasteros de hermandades, ni en sacristías ocultas, es decir, que nosotros tengamos relieves de la Roldana que no se puedan ver durante el año, mientras que el Metropolitan de Nueva York paga millones porque se pueda contemplar una pieza suya. Es decir, aquí hay algo que está fallando. Y he puesto el ejemplo de la Roldana como podríamos poner otros muchos. Nunca querría ver, evidentemente, y nadie lo quiere, y todo el mundo yo creo que lo tiene muy claro, una imagen titular en un museo y perdería su función. Pero todos esos elementos secundarios que conformarían un magnífico museo en cualquier lugar del mundo y que no se pueden ver, evidentemente deberían estar en un museo. ¿Por qué? Porque serviría para interpretarlo, serviría para estudiarlo, serviría para conocerlo y bueno, serviría como motor económico de la ciudad. ¿Museo de la Semana Santa o Museo del Arte Sacro en general? Porque ¿cuánto patrimonio hay en los conventos, por ejemplo, que ese sí que es absolutamente inaccesible? Ese es inaccesible y eso sí que clama al cielo, y ahí que habría que llamar la atención de muchísimas instituciones que no creen en el concepto de los conventos. Es decir, los conventos tienen una forma de ser igual que las hermandades, es decir, las hermandades su función ya sabemos cuál es, una función religiosa y una función de calle que evidentemente no pueden perder, una función devocional. Los conventos tienen una función religiosa que no pueden perder, pero se puede compaginar con la función turística y con la función económica. Es decir, en la gran mayoría de ellos se podría hacer museos que no interfirieran en la vida de las monjas, horarios de visita, unificación de... Bueno, es que estamos en un nivel prehistórico, es decir, es que no hay ni un horario unificado, es que no hay acceso a muchas iglesias, no ya al interior de los conventos, que ojalá, sino a las propias iglesias, es que no hay cartelas de los retablos, es que no hay una guía que unifique, o una guía que unifique, pues por ejemplo, bueno, lo que podrían ser varias rutas conventuales, ¿no? O varias rutas artísticas en Sevilla, el mudéjar, el renacimiento, el gótico, el barroco. Es decir, en el aprovechamiento patrimonial estamos realmente en la prehistoria y hay muchísimo que hacer. Las hermandades son un punto y los conventos sin duda alguna es otro. Hoy los cofrades del siglo XXI hablamos con admiración de las imágenes de Martínez Montañés, de los bordados de los Antunes, de la orfebrería de Seco Velasco. ¿De qué hablarán los cofrades de dentro de unos años cuando piensen en estas primeras décadas que llevamos del siglo? Pues mira, yo creo que hablarán desgraciadamente de un cierto anquilosamiento artístico, es decir, de una especie de parada artística en la cual no se acaba de innovar con referencia al arte que se hace en el siglo XXI. Me explico. Creo que en tiempos convulsos se tiende a mirar hacia atrás y a no querer innovar. Estamos en tiempos convulsos, evidentemente, entonces no se innova, ¿no? Seguimos recreando modelos de Rodríguez Ojeda, pero es que Rodríguez Ojeda ya tiene 100 años. O modelos de la segunda mitad del siglo XIX que ya son de 150 años, ¿no? Mientras que no ha llegado, bueno, pues toda la vanguardia que sí llegó en el siglo XX en forma de literatura o en forma incluso de diseño, ¿no? Las vanguardias actuales no tienen eco, es decir, seguimos haciendo un tipo de cartel que es un cartel costumbrista del siglo XIX. Imagínate dónde está la abstracción en los carteles, por ejemplo, o dónde está el cubismo, o dónde está el expresionismo, o dónde está el minimalismo en la Semana Santa, ¿no? Pero es que antes la Semana Santa era vanguardia y ahora no lo es. Sí, nos seguimos moviendo en unos criterios bastante... Y luego también vivimos un momento, que yo creo que esto se estudiará también, en la cual yo creo que no todo el artista que más hace es siempre el mejor artista. Me explico.
Hoy vivimos en un mundo en el cual nos vendemos mucho desde lo publicitario, desde las redes, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me duelen determinados nombres que tienen una enorme calidad, pero a lo mejor no son lo que podríamos llamar muy publicitados, ¿no? Y nos quedamos siempre con lo más conocido en detrimento del de más calidad, ¿no? Una obra que tú digas de lo que llamamos de siglo que pueda ser un emblema, una obra que se va a quedar ahí para la posteridad, de cualquier disciplina artística. De cualquier disciplina artística, me lo pones difícil, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Miñarro ha innovado con el Nazareno del Cerro, creo que es novedoso, ¿eh? Creo que se innovó, pues, por ejemplo, con los diseños de Paquili, han innovado. Y luego, hombre, creo que una gran aportación de lo que estamos viviendo del siglo XX es, por ejemplo, la conservación-restauración, que creo que eso quedará para la posteridad. Es decir, en épocas pasadas todo fue una tabla rasa de eliminar, mientras que ahora, afortunadamente, creo que sí estamos en una etapa que sí se está conservando, ¿no? Ya te digo, hay muy buena calidad técnica, pero un cierto inmovilismo, ¿no? A lo mejor en artes más secundarias, en el diseño del cartel, si hay gente muy buena, en la pintura, si hay gente muy buena, el diseño de la cartelería actual hay esa, digamos, beta costumbrista que decíamos antes, pero también hay una beta de gente nueva que está haciendo diseños realmente innovadores, ¿no? Y eso sí quedará, con el paso del tiempo sí quedará. Bueno, Manuel Jesús, yo te iba a invitar a un cafelito con Torrijas, pero la caña también es muy cofrade. La caña también es cofrade. Que nos tenemos que acordar de dónde empezamos. No, y tenemos que acordarnos de dónde empezamos a hacer estación de penitencia. Por supuesto. Chin, chin. Cerveza, venga, chin, chin. Feliz Semana Santa. Muchas gracias.